Muy buenas amigos del canal, en el siguiente vídeo quiero hacer un resumen de los mejores consejos o de las mejores cosas que vais a poder sacar de los Mr. Olympia, condensando muchas entrevistas, vídeos que he visto en los últimos años. He decidido hacer este vídeo porque, bueno, está bien conocer un poco la historia del Mr. Olympia, que es uno de los eventos más importantes, creo yo, en el mundo del culturismo, dejando a un lado el Imperio Wither. Y bueno, vamos allá a los años 60. Tenemos a Larry Scott, que entrenaba en el legendario Vince Gironda en su gimnasio, y vamos a acercarnos a sus dos bíceps. Sus dos bíceps son sin duda sus armas más poderosas. En aquel entonces, en el 65, 66, 67, pues no se entrenaban mucho las piernas, les daban un poco de caña, tenían cierta forma, un poco de definición, pero sin duda eran los brazos la clave maestra. ¿Cómo entrenó Larry Scott sus brazos? Vince Gironda era partidario de meter muchas series y estaba en contra de todo lo que fuera subir de volumen. A él lo que le interesaba era la calidad. Como bien sabéis, Vince Gironda perdió campeonatos de culturismo por presentarse demasiado rajado. Sí, me estáis escuchando bien, aquellos que sois un poquillo más jovencillos y pensáis que estar súper definido en un concurso de culturismo lo es todo, hace muchos años era un punto negativo, ¿vale? Así que bueno, esa es una de las claves. Tenéis que tener en cuenta que a partir de esa idea, ya que no era lo que tú querías sino lo que querían en los concursos, Larry Scott siempre se presentaba con cierto volumen y no muy definido. Tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, los intercostales y los abdominales no estaban súper marcados. Lo que sí tenía era el volumen de hombros, bíceps y tríceps y un poco de antebrazos, que era otra parte un poco descuidada, antebrazos y gemelos. Pero bueno, tenéis que tener en cuenta que uno de los ejercicios que hacía para pecho, para darle esa forma bombeada, que no era uno de los puntos primordiales de Larry Scott, sobre todo tenéis que prestar atención a la parte exterior del pecho de Larry Scott, y esto los llevó haciendo aperturas un poco peculiares, es decir, colocaba sus pies en lo alto de una silla, una banca o donde pillase, y el señor Vince Gironda, que era una máquina, tenía del techo colgando dos anillas. Sí, si habéis probado las anillas sabréis lo difícil que es manejarlas. Yo personalmente intenté hacer algo con ellas y me vi totalmente nulo. De hecho pensé, joder macho, el tiempo que llevo entrenando con pesas y poco o nada tiene que hacer en esto. Entonces es un movimiento de especialización, es decir, es otro ejercicio que poco o nada tendría que ver en el culturismo. Yo diría que sería más de los competidores de los Juegos Olímpicos. Yo siempre he pensado que esta gente que entrena para los deportes olímpicos siempre dicen ¿por qué tienen esos brazos, esa espalda y tal? Yo creo que es porque manejan mucho la parte estática de los ejercicios y la parte negativa. Es decir, ¿en cuántas veces no habéis visto en las posiciones de las anillas mantener el cuerpo totalmente estirado hasta que fallan? Y cuando fallan controlan la parte negativa, que es un punto negativo a la hora de entrenar en el culturismo, ya que se olvida por completo. La gente se molesta simplemente en subir la barra, a veces hasta con un impulso que ni siquiera la parte positiva se hace bien, y la parte estática negativa se olvida por completo. Entonces Larry Scott, especializándose en este ejercicio, que el Vince Gironda no sé, tuvo que tener alguna revelación o algo de Dios, porque estaba adelantado a la época, no, estaba adelantado a los siglos. Le metió este ejercicio que podría haber utilizado aperturas en banca normal con mancuernas. Pues no, utilizaba este ejercicio, sobre todo la parte final, que estiraba al máximo los pectorales. Le hacía mantener esta posición por cerca de 10 a 15 segundos y impulsarlo un poco. El señor Vince Gironda le tiraba de los trapecios hacia arriba y le dejaba hacer la parte negativa controlándola. Y todo esto antes de ni siquiera empezar con el tema de alta intensidad con Arthur Jones. Ya estaba por ahí Vince Gironda haciendo sus pinitos. Bueno, este es un ejercicio muy importante, lo recomiendo para aquellos que tenéis anillas, si no, compraros un par de ellas, y siempre vendrá bien que aquellos que no os gusta entrenar en un gimnasio podéis sacar muchísimo provecho de unas anillas. Es un sustituto magnífico para las aperturas en banco. Evidentemente otro de los ejercicios bomba era el curl de predicador, el curl con barra.
Y tenéis que tener en cuenta que la anchura de las manos era mucho más amplia que la anchura de los codos. Normalmente, pues por comodidad se utiliza, solemos apoyar a aquellos que utilizáis el banco Scott, que por eso le viene el nombre, el banco Scott, gracias a Larry Scott. Solemos poner los codos a una amplitud igual a la de los hombros. En este caso, Larry Scott, por consejo de Vince Gironda, le hacía cerrar los codos en una posición, diría yo, un tanto incómoda, y para colmo no había barra EZ, que bueno, Mike Mentzer vino años después haciendo hincapié en que la barra recta era muchísimo mejor que la barra EZ, dado que pone en la posición débil al bíceps. Pues ya estaba ahí Larry Scott haciendo con barra recta. Tenéis que tener en cuenta, por ejemplo, que Arnold y otros tantos de esta época que ya iré diciendo, pues solían colocar los codos en los intercostales, y cuando hacían el curl simultáneo, no alterno con mancuernas, solían apuntar hacia afuera. Es una posición un poco peculiar, pero cuando la probéis vais a daros cuenta de qué es lo que estoy hablando. Entonces tenéis que tener en cuenta básicamente que Larry Scott hacía un alto volumen, ¿vale? Resumiendo, que era un alto volumen y no hacía hacía ejercicios específicos para el bíceps, no solo los metía la rutina de pecho, espalda, tríceps, etcétera, no. Centraros en un alto volumen para brazo, aquellos que os interese hacer este tipo de entrenamiento como Larry Scott. Y bueno, vamos a ir al siguiente Mr. Olympia de la época. Después de ganar sus dos Mr. Olympia, Larry Scott, y que le diesen una corona, que por aquel entonces no se daba la estatuilla famosa del Sandow, que es el Sandow agarrando una barra larga con las dos bolas. Pues en ese entonces daban el bastoncillo ese dorado y una corona, que al tiempo pues por el año 2000 Ronnie Coleman, cuando hizo ya de sus últimos Mr. Olympia, salía con la capa y con la corona. Lo cierto es muy curioso, es un detalle que probablemente a muchos se les haya pasado por alto, pero lo hizo en conmemoración de lo que sería un rey o el primer Mr. Olympia. Vamos a ir ahora, desde Cuba nos viene el gran Sergio Oliva, ya fallecido hace un par de años. Y bueno, su hijo aún sigue en internet y tiene ciertos entrenamientos con Top Blood y se le ve una máquina, pero eso sí, el cuerpo, el físico de su hijo viene ya pareciéndose más a los culturistas de la época moderna. En este caso, Sergio Oliva llegó de Cuba y, como bien sabéis, no tenía mucho dinero. Joe Weider vio en Sergio Oliva lo que podría haber sido antes de la era de Arnold, era el rol o el icono que quería hacer. Joe Weider estaba en Sergio Oliva. La diferencia es que Sergio Oliva solo quería trabajar, entrenar y pasarlo bien los fines de semana. No se drogaba, no bebía alcohol ni fumaba. Era un tío bastante sanote dentro de lo que cabe, y dejando a un lado pues las sustancias químicas que por desgracia necesitaba para el deporte. Pero esa filosofía fue lo que hizo pues que Joe Weider se sintiera un poco como vacío y lo buscara en Arnold. Pero si Sergio Oliva hubiese querido encajar ahí, probablemente no habríamos tenido a un Arnold a día de hoy. Bueno, ¿qué podemos sacar de Sergio Oliva dejando a un lado la genética y que muchas veces el privilegio divino? Pues no lo tenemos. Simplemente la calidad muscular que deviene a unas fijaciones de las articulaciones finas pues da ese físico imponente. Hay una cosa muy importante que quiero que recalquéis o que entendáis de Sergio Oliva, sobre todo en su comeback, que en inglés es su regreso. Lo dije en un vídeo anterior. Sergio Oliva, cuando se presentó, lo hizo de manera muy flojucha, sobre todo porque por aquel entonces el Mr. Olympia era Frank Zane y quiso seguir por culpa de su mujer, pero bueno, a veces hacemos las cosas por algo más. Su mujer fue la que le hizo hincapié en que para salir al escenario tendría que hacerlo bastante rajado. Tenéis que tener en cuenta que habían pasado 10 años cerca de su último Mr. Olympia y, como he dicho al principio del vídeo, en vez de redondez y tamaño muscular, por desgracia ya había cambiado cierta tendencia. Mucha gente piensa, no, es que el cambio del juego lo hizo Dorian Yates. Tenéis que tener en cuenta que gente como Frank Zane también cambiaron el juego, ya que pasaron del volumen a la definición. Luego de la definición vino cierto volumen otra vez con Lee Haney y luego ya la monstruosidad o el tamaño con gente como Dorian Yates. Pues tenéis que tener en cuenta que fue un cambio de era que tuvo que sufrir Sergio Oliva cuando volvió a competir. Y el caso o el consejo es no hagáis nada que no os sentáis seguro
con ello. Él dijo que fue un fallo total porque a él le gustaba comer y comer. Por desgracia es un cambio de era, como he dicho, y él hubiera encajado bien pues en la época, pues como dije, de Larry Scott, que era el volumen, porque Sergio Oliva tenía calidad muscular, pero no era una super definición. Esto ya lo dijo Mike Menzer, por ejemplo, en su Heavy Duty, que Arnold había triunfado más veces sobre Sergio Oliva, no por la calidad genética, sino por la determinación u osadía. Entonces Sergio Oliva, por desgracia, sufrió esto, como he dicho, y fue por seguir la dieta de Frank Zane. Sergio Oliva decía que para sus Mr. Olympia comía de todo. Sí, me estáis escuchando bien, comía de todo. Yo sé que ahora hay una tendencia a eliminar el pan, a eliminar carbohidratos, a sentirse un poco, pues como dijo Arnold Schwarzenegger, que ciertas veces siente un poco como de pena por los culturistas porque parece que han salido de un campo de concentración. Y es verdad, muchos culturistas simplemente pues no tienen ni energía para sonreír. En este caso, o en esta época, estamos hablando aún de los 60, tenéis que tener en cuenta que Sergio Oliva, sus primeros Mr. Olympias fueron antes de los 70, casi en el amanecer de la época dorada del culturismo, y era tamaño muscular y no tamaño de desproporción, era cierta proporción, pero sobre todo redondez de los músculos. De hecho, las fotos más impresionantes que vais a ver de Sergio Oliva son relajado, vestido y estando tranquilamente. Dice, joder, vaya estatuilla. Y yo creo que esa es la diferencia de salir posando y forzando a simplemente salir relajado. Es algo muy natural. De hecho, cuando veis las estatuillas estas griegas, no veis a nadie, excepto cuando están haciendo las poses de ejercicio físico, el lanzamiento de disco, etcétera, que están forzando la musculatura. Por lo general son proporciones bellas en relajación. Yo creo que esto es un punto muy importante de la época dorada, es decir, la relajación y la estética cuando estamos relajados. Sergio Oliva por aquel entonces también entrenaba en un alto volumen. Sergio Oliva entrenaba en un alto volumen y tenéis muchas de las fotos en las que sale supuestamente Joe Weider como enseñándole. Yo creo que estas fotos son muy importantes, ya que Joe Weider se echaba fotos con todo el mundo, en concreto con los más petados, y bueno, tenéis que tener en cuenta que Joe Weider tenía cierto favoritismo por el volumen, de hecho por el volumen de Sergio Oliva. Frank Zane dijo cuando le entrenó Joe Weider para sus últimos Mr. Olympia, que se presentó con mucho volumen y por desgracia se dañó la espalda, es que Joe Weider le decía, tienes que picotear más entre comidas, Frank. Y Frank básicamente sabía que a él le gustaban los tipos como Arnold o Sergio Oliva, grandes, pero bueno, esto en otro momento. Tener en cuenta que las sentadillas no era un punto favorito de Sergio Oliva. Decía o pensaba que ensanchaban las caderas. Prefería otros ejercicios para aquel entonces, que tampoco era predilección las piernas. Y en concreto sus marcas personales se acercaban a veces a las de powerlifter cuando hacía o entrenaba pecho. Por comentarios de sus propios amigos, era imposible entrenar o aguantar el ritmo de Sergio Oliva. Y como he dicho, todo debido a una dieta en la que no se cortaba de nada. Su comida favorita eran frijoles, es decir, arroz, chili y beans o alubias pintas, como las conocemos aquí en nuestro país. Así que pues, aprendiendo de Sergio Oliva, no os cortéis a la hora de comer bien y sano. No estoy hablando de comer dulces ni de comer fusca, pero sí de comer bien. Vamos, la comida que os pondría vuestra abuela en la mesa, comedla. Vamos al siguiente Mr. Olympia. Por aquel entonces era Arnold, teniendo en cuenta que había ya ganado 7 Mr. Olympias cuando se retiró. Lo mejor que vais a poder sacar de Arnold, yo diría que es la parte mental de afrontar los ejercicios, la parte mental de sufrirlo, la determinación y la osadía que muchas veces viene de lo que ha tenido o lo que ha vivido una persona. Arnold era partidario de comer no más de 3 huevos enteros. Por aquel entonces la gente no tenía constancia un poco de los daños supuestos estos que habían en internet del colesterol, pero él ya decía que 3 huevos eran más que suficientes, y unas de 5 o 6 comidas ya por aquel entonces él lo repartía. Y como tenía que asistir a clases de inglés y otras tantas cosas, y en aquel entonces estaba compartiendo piso con Franco Colombo en Venice, California, mucho antes de que ni siquiera empezara en el mundo de la construcción o que empezar a comprar pisos para hacerse rico, y ni siquiera las películas. Por aquel entonces Arnold era bastante pobre. Y eso que era de los pocos culturistas que recibía $50 a la semana por Joe Weider. Pero en su autobiografía
Arnold hace hincapié en lo de lazy bastards. Quiero que entendáis este concepto. En inglés lo utilizaba mucho Joe Weider y otros tantos de esa época. Lazy bastards. Es como cabrones perezosos. Básicamente la gente lo que quería es que encontrar un patrocinio y tocarse los cojones en la playa. En este caso Arnold, teniendo incluso en cuenta que había ganado unos Mr. Olympia, seguía mentalizándose de que él era pobre y no tenía nada ni nadie le iba a dar nada. Joe Weider le dijo: os puedo enseñar a pescar o os puedo dar el pescado, ¿qué preferís? Y Arnold dijo: enséñame a pescar. Es una analogía para entender que muchas veces es mejor aprender a hacer algo que otra persona lo haga por vosotros, porque cuando esa persona no está ahí, por desgracia, os vais a quedar sin nada. Entonces, teniendo eso en cuenta, la determinación y osadía de Arnold y la pobreza que venía sufriendo, un compañero de la universidad de donde estudiaba inglés le regaló unas calzonas, ya teniendo en cuenta que había visto que Arnold había cortado todos los pantalones, que era la época en la que quería mostrar su gemelo o su punto débil para que le crucificaran y le hicieran sentir mal y eso le obligase a entrenar más duro. Un compañero de la universidad le regaló esas calzonas al principio, que son las que veis del 1957 con el balón de rugby de color azul que utiliza durante todos los Mr. Olympia cuando está entrenando. Y dices: joder, vamos a ver, es Mr. Olympia, ya va teniendo cierta imagen y siempre entrena con la misma ropa cochambrosa. Yo sé que muchos de vosotros necesitáis entrenar con Under Armour y con todas estas supermarcas de la época, y mucha gente pierde más tiempo más que mentalizándose, simplemente preparándose y viendo lo bonito que vas a quedar en el gimnasio. Pero la gente de aquella época, en concreto este Mr. Olympia del que estoy hablando, Arnold, entrenaba con ropa cochambrosa, ropa que le habían dado, y esa ropa la llevaba un poco como talismán o como recordatorio. Y ya no solo esto, en el vídeo anterior hablé de cómo Tom Platz utilizaba los pantalones rojos y amarillos y se mentalizaba. Resumiendo este consejo, mentalizaros muchas veces que no tenéis nada, mentalizaros que hay gente que ha tenido menos y ha estado luchando más, y quizás os lleve esto a superar vuestros límites. Es lo mejor que podréis sacar de Arnold. Siguiendo con el siguiente Mr. Olympia, que fue Franco Colombo en el 76. De Franco puedo decir más de lo mismo. Vino de Europa al año de que Arnold llegara a América. No hablaba muy bien el inglés, pero sí controlaba el alemán, entonces se comunicaba con Arnold en el gimnasio en alemán, y eso les tocaba la polla al resto de gente. Lo puedo decir por experiencia propia: cuando estás en un país extranjero y hablas en tu idioma, a la gente en general le molesta. Entonces ellos lo hacían un poco para picar y molestar a la gente en el gimnasio. Contaban las repeticiones en alemán: Eins, zwei, die, frum, ya no me acuerdo. Yo en su día me las aprendí porque quería sentirme un poco como Arnold haciendo repeticiones. Y de Franco podéis sacar más de lo mismo: la determinación, osadía y el trabajo duro. Tenéis que tener en cuenta que Franco Colombo se levantaba a las 5 de la mañana para entrenar, porque tenía que ir a la universidad y aparte trabajar. Yo sé que muchos de vosotros solo os dedicáis a entrenar por la tarde, tenéis un trabajo liviano, y algunos ni siquiera tienen el trabajo y tienen el tiempo. Y yo os recomiendo que de Franco saquéis que maximicéis todo lo que podáis vuestro tiempo y recursos, ya que el tiempo es limitado y una vez que se va nadie os lo va a dar. Aprovechar al máximo el consejo de Arnold, de Franco, que era igual que el de Arnold: dormir 6 horas y aprovechar las 18 restantes. Siguiente Mr. Olympia, Frank Zane, por 3 años. Frank Zane, el mejor consejo que vais a poder sacar es: no entrenéis pesado, según su punto de vista, no hagáis cosas de las cuales tampoco os sintáis inseguros, que en este caso haciendo sentadillas pesadas es cuando se jodió la espalda. Y sobre todo las metáforas negativas. Esto es una frase traducida literalmente en inglés, no encontré otra mejor traducción. Quiere decir que cuando se reventó la uretra, él se encontraba pissed off, es hasta la polla en inglés, ¿vale? Pissed off. Quiere decir que antes de que le pasara el accidente, él ya sentía como: joder, otra vez, otro Mr. Olympia, estoy hasta los cojones, es que esto no me gusta. Muchas veces cuando vamos a hacer algo y tenemos ya una actitud negativa, es un buen indicio de que quizás no deberíamos hacerlo. En este caso, Frank Zane tuvo la desgracia del accidente. Según él, se materializó todos sus pensamientos y era por sentirse de esa manera. Muchos pensarán: ya, pero si me digo muchas veces puedo volar, al final volaré. No funciona de esa manera. Las leyes de la gravedad existen, creas o no en ellas. Pero sí es cierto
que psicológicamente podemos influir en nuestros estados mentales y físicos. Es lo mejor que podréis sacar de Frank Zane, que era maestro Zen. Se recomienda meditación, ya lo hacían culturistas de esta época, sobre todo porque venían de una época hippie, pues estaban ahí, algo cogerían, ¿no? Y lo que pudieron coger de esta filosofía era la meditación y relajación. Muchas veces, antes de ir al gimnasio, salir, o incluso cuando nos levantamos, sobre todo cuando nos levantamos, porque muchas veces no sabemos cómo va a ser el día, sería recomendable tomarse 5 o 10 minutos para pensar en cómo va a ser el día y cómo lo vamos a afrontar, y 5 minutos simplemente para respirar y poder empezarlo. El siguiente Mr. Olympia, después de Frank Zane, bueno, no los estoy siguiendo en orden, hubiera sido Franco Colombo, pero el siguiente fue Chris Dickerson. De Chris Dickerson podéis aprender persistencia. Tenéis que tener en cuenta que a día de hoy, pues gracias al trabajo duro de mucha gente, los homosexuales disfrutan de muchos derechos que otra gente, otras generaciones han tenido que luchar. Por aquel entonces, los homosexuales tenéis que tener en cuenta que el DSM, creo que era el 3, estaba intentando curar la homosexualidad, entonces lo veían como un problema mental. Imaginaros, en ese entonces, si los culturistas tenían clichés, uno de ellos eran que eran gays y que hacían una cosa que en inglés se llama G4P, que serían las iniciales de Gay for Pay, que básicamente es que tienes sexo con otro hombre por dinero. Mucha gente decía que los culturistas lo hacían para costearse los esteroides, etcétera y tal. Entonces era bastante denigrante. Y si solo eran rumores, imaginaros ahora ser Mr. Olympia y haber dicho abiertamente que eres gay. En este caso, Chris Dickerson ya lo había dicho. Entonces sufrió lo que serían varios saboteos al Mr. Olympia en el 80. Tenéis que tener en cuenta que ese fue el año en el que Arnold volvió. Toda la gente, muchos culturistas, en concreto Mike Mentzer, acabó hasta los cojones, se retiró del mundo de la competición y se volvió un huraño. Es decir, psicológicamente destrozó a muchos culturistas. Y luego vino el 81, que aún era más controvertido, en el que Franco ganó teniendo una ginecomastia más que clara. Tenía cierto, iba a decir, definición, etcétera, sí, pero no para el calibre de un Mr. Olympia, teniendo en cuenta que estaba allí Tom Platz y otros tantos grandes. Y después de haber sufrido esto, querer volver a competir en el 82 y llevarse el título del Mr. Olympia, eso es determinación. Y si a eso le sumamos toda la discriminación que había, Chris Dickerson sin duda es el culturista, como ya hice un vídeo, con más persistencia de la historia del culturismo de los Mr. Olympia. ¿Dificultades? Sí. Retroceder, nunca, jamás. Eso es lo que podéis sacar de Chris Dickerson. El siguiente es Samir Banat, el león del Líbano. Bueno, podemos decir más de lo mismo, dejando a un lado prejuicios raciales. Vino Samir Banat utilizando la filosofía del heavy duty, y yo sacaría de él el buen rollo, teniendo en cuenta que también había vivido ciertas decepciones en el mundo del culturismo. No se volvió un retraído, y a pesar de que tenía una filosofía diferente a Arnold y al alto volumen, supo encajar en la época, y yo diría por un positivismo muy extra. Tenía cierta relación y buen rollo con los hermanos Mentzer, Ray Mentzer y Mike Mentzer, pero también con Arnold y con Franco. Yo diría que lo que podéis sacar de Samir Banat, aparte de la filosofía del el entrenamiento de alta intensidad, sería una actitud positiva, iba a decir positivismo. Con el siguiente Mr. Olympia ya viene la época del gran Lee Haney, y de Lee Haney tenéis que tener en cuenta que era un padre de familia. Cambia por completo el rol de lo que vendría siendo el culturismo, de soltero en la playa, tumbado, tomándose sus bebidas de proteínas y etcétera, el buen rollo. No, yo creo que Lee Haney engloba, o podréis sacar la conclusión de que incluso padres de familia o gente que tiene responsabilidades en su vida, aún así puede dedicarle tiempo completo al culturismo y destacar en ello. Yo creo que es uno de los puntos más importantes de Lee Haney. De hecho, para Dorian Yates, su referente es Lee Haney. Dorian Yates tuvo hijos a temprana edad, y él siempre dijo que lo veía como referente, como una persona paterna que tenía sus obligaciones, sus responsabilidades, y aún así era un caballero y respondía en el mundo del culturismo. Para que entendáis que Lee Haney era el preferido por Dorian Yates.
Bueno, como he dicho, el trabajo duro también de Lee Haney. Y ya había, bueno, estamos entrando en un cambio de pre-era de los monstruos del tamaño, porque tenéis que tener también en cuenta que en comparación a los previos Mr. Olympia, Lee Haney manejaba cierto tamaño muscular ya, pues que se iba viendo ya lo que venía. Diría que es la transición a día de hoy. Si hacéis una comparativa al culturismo moderno, parece la época de Lee Haney, porque siguen teniendo ese tamaño muscular. Y sin embargo mantiene como una transición en la época dorada del culturismo, y esa es la vacuum pose, la pose del vacío abdominal, que tanto había hecho hincapié Arnold en que se siguiese a día de hoy. Y Lee Haney tenía una posición que se parece mucho a Luke Sandow, fallecido recientemente, y yo diría que son cuerpos muy con muchas similitudes. Y bueno, yo creo que el culturismo moderno va evolucionando por buen camino. Vamos teniendo esa actitud de la época dorada del culturismo. El siguiente Mr. Olympia, Dorian Yates. Dorian Yates lo compararía un poco con Arnold. La única diferencia más sutil sería que uno buscaba llamar la atención al máximo, mientras el otro está en el polo opuesto. Los dos venían con dificultades desde la infancia, querían destacar en el mundo del culturismo por encima de todo. Pero la diferencia fundamental es, por eso le sacaron el mote a Dorian Yates, The Shadow, porque solo se presentaba en los Mr. Olympia y nadie sabía qué hacía durante todo el año. Entonces, en una era pre-internet, eso era como psicológicamente destrozar a tus contrincantes. Sun Tzu, en el arte de la guerra, resume el libro: el espionaje lo es todo, conocer al enemigo para ganarlo. Entonces, a día de hoy yo creo que los Instagram y todas estas cosas, que la costumbre de la gente de echarse fotos, filtros, etcétera, piensan que va a tener como repercusión, pero yo pienso que a nivel social, bien, si quieres ser un culturista mediático, muy bien, pero si quieres triunfar en un Mr. Olympia, lo mejor es estar en el anonimato, y más a día de hoy, porque psicológicamente no os penséis que influye positivamente el que hagas fotos en el Instagram. Yo pienso que cuando la gente espera mucho y luego te ven en una tarima, probablemente se lleven un chasco. En este caso, es una de las lecciones que podéis aprender de Dorian Yates: el anonimato, estar escondido y centrarse en una meta. Si queréis ser culturistas mediáticos, allá, utilizar todas las redes sociales que podáis y tener claro que vuestra meta es eso. Pero si es competir, aprender de Dorian Yates que estar fuera del foco de luz es lo importante, sobre todo a nivel psicológico. Él sabe que a nivel psicológico cómo podría haber destruido a sus contrincantes, y funcionó, teniendo en cuenta el gran nivel que había entonces. Kevin Levrone, Flex Wheeler y otros tantos que eran increíbles. De hecho, gracias a ese anonimato pudo ganar Mr. Olympia teniendo un tríceps y un bíceps destrozado. A día de hoy hubiera sido imposible. Si hubieras puesto unas fotos tuyas de tu bíceps destrozado, los jueces te habrían machacado en la tarima. Pero gracias a eso incluso Dorian pudo ganar. Así que el anonimato o el estrés psicológico que puedes aportar sobre otros competidores es muy importante. Siguiente Mr. Olympia, bueno, aquí ya viene lo hardcore de lo hardcore, y es el señor Ronnie Coleman. Ronnie Coleman, os puedo decir una cosa: se ríe de todo le hace gracia, y teniendo en cuenta que tiene la columna vertebral fusionada, es decir, parece un Playmobil, no se mueve, y aún así se ríe. Dice que él entrenaba entonces duro, pero no duro todo lo que podía. Es un cambio de moneda. Pasamos de la alta intensidad y entrenamientos cortos de Dorian Yates a alto volumen y me voy a asesinar en el gimnasio. De Ronnie Coleman tiene un background de powerlifting. Esos vídeos que sale haciendo esos pesos muertos son increíbles. Ronnie Coleman también más de lo mismo, tenía trabajo a tiempo completo, tenía muchas cosas que hacer. Antes los culturistas tenían muchas cosas que hacer y aún así sacaban tiempo para hacer de todo en el culturismo. Tom Platz, otro buen ejemplo de ello. Así que tener en cuenta que en general, en esta época, antes de la que viene ahora, había muchas cosas que hacer, se hacían y seguías en el culturismo. Eso es muy importante. A veces podemos más de lo que creemos. Eso sería otra buena reflexión.
De Ronnie Coleman vamos a aprender que, aparte del alto volumen y de la genética que tiene cada uno, muchas veces el destrozarse es necesario. Muchas veces es el orgullo el que te lleva más allá. Son las incomodidades. Tenéis que tener en cuenta también que en el Metroflex, en Arlington, Texas, la temperatura que hace allí, 40 grados con 2 ventiladores, no es suficiente. Las venas se te dilatan que parece que has tomado Viagra. Y Ronnie Coleman machacaba los pesos en esas circunstancias y mucho peores. Aprender de Ronnie Coleman una cosa muy importante, y es que después de cada competición se tomaba 3 meses libres. Diréis, ¿3 meses libres? ¿Algo tocaría? No tocaba ninguna pesa porque sabía que no le hacía falta y porque sabía que cuando empezaba tenía la determinación al 100% en lo que iba a hacer, no se iba a quedar parado. Él sabe que cuando empezaba la época de competición nada ni nadie le pararía. Entonces yo muchas veces pienso que a veces dejamos el gimnasio por 2-3 días y tenemos como problemas mentales, psicológicos, estrés. Yo pienso que es a una carencia de intensidad o de dedicación en lo que estamos haciendo cuando lo estamos haciendo. Dice una frase que escuché leí en un libro, que era que los cristianos cuando están rezando a Dios piensan en hacerle el amor, y cuando están haciendo el amor no dejan de pensar en Dios. Básicamente lo que quiere decir es que no estamos centrados en lo que estamos haciendo, y eso muchas veces nos da esos problemas mentales. De Ronnie Coleman, aprender que cuando tenéis que dedicaros a algo, tenéis que dedicaros al 100%, ya sea el descanso o el entrenamiento, y es que las dudas muchas veces nos machacan. Después de Dorian Yates, de Ronnie Coleman, que ya con la cronología me estoy yendo un poco de sitio, tenemos a Jake Cutler. De Jake Cutler yo diría que era el icono americano, era el Capitán América del culturismo. De Jake Cutler tenéis que aprender, o podéis aprender, que para tener un buen físico no es necesario destrozarse, lo que sería otro cambio de moneda con Ronnie Coleman. Para que cada uno, tiene su culturista favorito, cada uno tiene su metodología, y por eso cada uno pues es diferente en los gustos. De Jake Cutler podéis sacar que no es necesario destrozar el cuerpo para tener un volumen asombroso. Ronnie Coleman, se me va la olla. Jake Cutler utilizaba mucho las máquinas unilaterales de pesos, no de poleas, de pesos, como el press superior, máquina y toda esta maquinaria, que es lo mejor de lo mejor. Primero porque evita la lesión y siempre hacía muy buen calentamiento. Es lo mejor que puedo decir de Jake Cutler, que muchas veces no es necesario destrozar el cuerpo para conseguir ciertos objetivos. Aquí espontáneamente se mete Dexter Jackson, y yo diría que Dexter Jackson fue de los culturistas, o de los últimos culturistas que vi cuando empecé a entrenar, que dije, joder, vaya proporciones tiene este tío. Es la belleza de hombros, brazos, pectorales, espalda y una cintura súper estrecha. Dexter Jackson, su mote The Blade, la hoja, yo diría determinación, porque es un culturista que sigue compitiendo a día de hoy al nivel que lo hace en una tarima de Mr. Olympia y teniendo cerca de 50 años. Con gente que tiene 30 años en esa tarima. Entonces es una diferencia de... Para aquellos que lleváis mucho tiempo entrenando, no os dejéis seducir por esos argumentos de cuando te haces mayor los niveles de testosterona bajan. Bueno, sabemos que el tío está tomando más cosas y tal, pero tenéis que tener en cuenta que incluso con esa edad podéis hacer o rivalizar con gente mucho más joven, porque parece que en el mundo del culturismo, si no tienes 20 años... si no has hecho lo mejor de ello, no lo vas a conseguir nunca. Con Dexter Jackson podéis aprender que efectivamente lo podréis conseguir. Cronológicamente volvería a ganar Jake Cutler, que sería uno de los culturistas que retomó, ha sido el único culturista que ha perdido un Mr. Olympia y lo ha vuelto a ganar. Eso es muy importante, que muchos culturistas, una vez que pierden los Mr. Olympia, es imposible reganarlo. En este caso a Dexter Jackson le pasó, que después de 10 años de haber ganado su último Mr. Olympia, no ha conseguido recuperarlo. Siguiente culturista es Phil Heath. Phil Heath, para mí, cuando empezó tenía cierto carisma. Los entrenamientos de Phil Heath se parecen mucho a los de Jake Cutler, que no es necesario reventarse en el gimnasio para conseguir cierto desarrollo muscular. Bueno, sabemos en lo que he dicho, que muchas veces es ayuda a otras cosas, pero
Phil Heath dice que él no se quería reventar el cuerpo como Ronnie Coleman. Evidentemente, aunque tiene cerca de 7 Mr. Olympia, yo personalmente dudo mucho que llegue a los 8 Mr. Olympia. No creo que lo recupere, ya que su cuerpo está sufriendo estragos de los últimos Mr. Olympia. La parte media parece ir borrándose poco a poco, por desgracia para él. Pero diré que era un toque juvenil cuando entró Phil Heath en los Mr. Olympia, teniendo en cuenta que aún no se había amargado ni el peso social le había machacado. Yo creo que lo que acabó con Phil Heath fue su rollo social en medial social. Joder, se me mezcla ya el inglés con el español. En las redes sociales. Y creo que en este caso hizo estragos. Le habría venido mejor centrarse en decir, bueno, ¿qué quiero ser? ¿Mr. Olympia? ¿O quiero ser estar en las redes sociales? Como Rich Piana, que decidió pues dejar el culturismo y meterse en las redes sociales y triunfó al máximo. Yo diría que de hecho es el culturista mediático más importante que ha habido, porque él decidió hacer eso y no dedicarse a los Olimpias y dejar los Olimpias pues a un lado de la competición. En este caso Phil Heath quiso hacer un poco de todo y le salió mal, pienso, porque es las redes sociales las que han destrozado su reputación. De hecho hay ciertos vídeos en los que incluso Phil Heath pues le ha dado un arrebato, ha hablado mal de Arnold, y evidentemente hablar mal de Arnold pues tiene sus repercusiones. Ya lo hizo Mike Mentzer allá por los años 80, 30 años antes que Phil Heath, y no le hizo ningún bien. Entonces este ha sido un fallo. Tenéis que entender desde Phil Heath qué es lo que queréis hacer. Rollo social mediático y centraros en eso, en ser carismáticos, en tener cierto desarrollo del cuerpo, o dedicaros por completo al mundo de la competición. Yo pienso que las dos cosas no encajan bien, sino gente como Rich Piana habrían metido a las dos cosas. Tenéis a Rich Gaspari, que él decidió la suplementación, decidió montarse su industria de suplementos y dejar a un lado la competición. Así que sea lo que vayáis a hacer, centraros por completo en ello. Y nada, este ha sido el vídeo, ha sido un poco largo, espero que os haya resumido los Mr. Olympia, sus mejores puntos de vista, y a darle caña.